Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Iván Rocha y les damos la bienvenida a esta emisión de Descubriendo Ven Sígueme. Les recordamos nuestros medios de comunicación, nos pueden mandar sus dudas, sus sugerencias, sus comentarios o las respuestas a las preguntas que lanzamos al aire para que podamos leerlas en la próxima emisión. Descubriendo Ven Sígueme @hotmail.com y en nuestro Twitter en @desvensígueme. Ahí pueden ustedes mandarnos sus comentarios. Sí, les recordamos que nos pueden escuchar en plataformas como son Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Alexa Media Player, iHeartRadio y muchas plataformas más, y en Spreaker.com, que es nuestra plataforma madre. Y también nos pueden escuchar o ver el video en YouTube. Ahí pueden buscar el canal Descubriendo Ven Sígueme, y también ahí tenemos los programas para que ustedes puedan escucharlos en el momento que ustedes gusten y quieran. Yo los dejo en compañía de David, África y Sheila. Muchísimas gracias, saludos a todos desde México. Se siente ya frío, empiezan a haber frentes fríos, pero nada que un suéter y una buena bufanda no puedan contener. Díganos cómo está el clima por allá en sus países, háganos saber qué están haciendo, porque aquí vamos a empezar a tomar ponche. Bienvenido, David. Hola, estoy muy contento. Yo creo que este frío se disipa al momento de saber que mucha gente nos está escuchando en todas partes del mundo y podemos sentir su calorcito de hermandad que nos llega hasta acá, y esperemos que ustedes también, cuando escuchen esta emisión, puedan sentir ese calorcito de cariño, de hermandad que tenemos y que sentimos nosotros por cada uno de ustedes. Shay, bienvenida. Muchas gracias. Y sí, lo mejor de esta temporada es el ponche, una bebida que nosotros consumimos hecha de frutas y demás, muy rica. Luego les pasamos la receta. Sí, para que si lo pueden conseguir en sus países, se preparen su ponche. Y bien, vamos a comenzar. Esta semana leímos Éter capítulos 12 al 15. Por medio de la fe, todas las cosas se cumplen. Tenemos dos preguntas para ustedes. La primera es, ¿cuáles son los frutos de vivir una vida por la fe? Y la segunda, ¿qué significa para ustedes la esperanza? Y como cada 8 días hay una pregunta para nuestros 3 amigos, hermanos, compañeros, panelistas. Y la pregunta para ustedes es la siguiente. Para ustedes, ¿qué papel juega la fe en un mundo con COVID? ¿Quién la quiere responder? Sheila, Iván, David. ¿Quién dice yo? Híjole, pues creo que yo lo aplico todos los días, la verdad. Sabemos que la fe no es solamente creer en algo, sino nuestras acciones. Uh-huh. Y yo todos los días salgo con fe a trabajar, con la fe de no contagiarme, de no traer este virus a mi casa. Obvio, salgo con cubrebocas, llevo alcohol en gel en mi coche, traigo desinfectante en aerosol. En el trabajo procuro siempre traer el cubrebocas, utilizar guantes cuando hacemos algunas actividades, y pues con esa fe de no traer el virus aquí a mi casa. Desafortunadamente en mi trabajo ha habido muchísimos contagios, muchos compañeros han perdido la vida. No es algo que se ha inventado, en serio es algo real.
y creo que tenemos que tener esa fe de que no nos vamos a contagiar, pero teniendo fe, teniendo acciones, siendo obedientes a las normas de higiene, prestando oído a las recomendaciones, lavarse las manos, utilizar cubrebocas, no asistir a lugares concurridos, no hacer reuniones con mucha gente. Incluso aquí en la cabina siempre tenemos nuestro aerosol y nuestro gel y todo para que cuando van entrando se sanitiza todo el mundo, ¿no? Porque sí está difícil y la fe es lo que nos va a mantener, el creer que en Dios nos va a cuidar y pues pagando diezmos, aunque no estemos asistiendo a la capilla, tenemos muchos medios para poder pagar los diezmos vía internet. Afortunadamente ya hay aplicaciones de los bancos que nos permiten hacer todas esas transferencias, ¿no? Y pues es parte de la fe, ¿no? Cumplir con nuestros convenios, aunque no estemos asistiendo a la capilla, ¿no? Muchas gracias, Iván. ¿Quién más quiere responder? ¿Qué papel juega la fe en un mundo con COVID? Híjole, pues yo creo que para mí es algo primordial, en el sentido de que, número uno, cómo todo se va dando en sus tiempos, y los tiempos del Señor son sabios, ¿no? Uh-huh. El profeta actual que dirige la iglesia, el presidente Nelson, es médico, y precisamente su ministerio como profeta, o es llamado a ser profeta, director de la iglesia, meses antes de la pandemia. ¿Cómo es que, más bien, sabemos que el Señor, en su infinita sabiduría, manda llamar un profeta que es médico de profesión, que tiene todo el conocimiento en todo este tipo de situaciones, pues para poder guiar a su pueblo? Uh-huh. Entonces, aquí vemos cómo nuestro Padre Celestial combina perfectamente lo que es la preparación científica con la preparación espiritual, y manda llamar un hombre para que dirija la iglesia que tiene esas dos cualidades y que sabía o sabe que puede guiar a su iglesia en estos momentos difíciles, ¿no? Uh-huh, porque tiene tanto la preparación espiritual como tiene la preparación intelectual para podernos guiar, sí, y para poder tomar las decisiones correctas, inspiradas por el Espíritu, pero también de acuerdo a sus grandes conocimientos que él tiene en cuanto a medicina. Y yo creo que eso es lo que a mí me hace sentir mucha fe en que si yo guardo los consejos que nuestro profeta nos está dando ahorita, en este momento, va a llegar el momento en que tanto yo como mi familia pasará esta pandemia. No sabemos cuánto tiempo más se vaya a alargar, pero sabemos que si somos fieles y con esa fe, con esa esperanza en el futuro, guardamos los consejos que nuestro profeta nos está dando, vamos a salir salvos de todo pues no solamente de la pandemia, sino también de los problemas económicos, los estragos económicos que ya se están dando a nivel mundial, precisamente porque las economías están paralizadas y tantos otros impactos en otras diferentes áreas de la sociedad a nivel mundial que se están dando por la pandemia, ¿no? Muchas gracias, David. Shay. Pues con la esperanza de que esto va a llegar a su fin en algún momento. ¿En qué momento? No lo sé, pero de que va a pasar. Y pues no queda de otra más que seguir orando, seguir ayunando y seguir apegados a las normas que nos dicen. Muchas gracias. Efectivamente, la fe juega ese papel precisamente. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Creador, en nuestro Dios, y ponernos en sus manos. Y como ustedes lo acaban de decir, apoyo todas sus opiniones en que tenemos que poner de nuestra parte para que el resultado sea mucho mejor para cada uno de nosotros.
Entonces tomen sus escrituras y veamos de qué se trata esta clase, porque estamos hablando de la fe. En humilde oración, Moroni expresó su preocupación. Le preocupaba la debilidad que percibía en sus escritos y en los escritos de otros profetas del libro de Mormón. El Señor respondió con una promesa que tenía el fin de fortalecer a aquellos que se humillan y tienen fe en Él. Encontraremos uno de los más significantes sermones en las Escrituras. En el capítulo 12 leímos que Éter es un profeta jaredita que predicó durante una época en que las personas rechazaban a los profetas y vivían en la iniquidad. Vamos a comenzar leyendo, por favor, los versículos 3 y 4 de este capítulo 12. Éter 12, por favor, versículos 3 y 4. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen, de modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor. Sí, aún un lugar a la diestra de Dios, y esta esperanza viene por la fe, proporcionando un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas glorias, siendo impulsados a glorificar a Dios. Gracias. Estos versículos repasan los resultados de la fe. Y leemos que dice que proporciona un ancla a las almas de los hombres. Vámonos ahora a la Biblia, por favor, al libro de Hebreos 6, versículos 18 y 19. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que buscamos refugio para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Muchas gracias. Acabamos de leer que Dios es inmutable. El ancla se usa metafóricamente de la esperanza puesta ante el cristiano. Es una gran exhortación para los cristianos a tener nuestra mirada dirigida al cielo. El ancla de nuestra esperanza se halla allí, no importa las tormentas que podamos afrontar, la consumación de nuestra esperanza, si ha sido depositada en Cristo, como ya leímos, es segura y firme. Al respecto, el elder James E. Faust dijo: la esperanza es el ancla de nuestras almas. No sé de persona alguna que no tenga necesidad de tener esperanza, jóvenes o mayores, fuertes o débiles, ricos o pobres. Todas las personas en esta vida tienen sus retos y dificultades. Eso es parte de nuestra prueba mortal. La razón de algunas de estas pruebas no se puede comprender excepto sobre la base de la fe y la esperanza, puesto que suele haber un propósito mayor que no siempre comprendemos. La paz proviene de la esperanza. En ese mismo versículo 4 también dice: abundando siempre en buenas obras. En la Conferencia General de octubre del 2008, el presidente Dieter F. Uchtdorf dijo: aprendemos a cultivar la esperanza de la misma manera en la que aprendemos a caminar, un paso a la vez. Al estudiar las Escrituras, al hablar con nuestro Padre Celestial a diario, al comprometernos a guardar los mandamientos de Dios como la palabra de sabiduría y pagar un diezmo íntegro, adquirimos esperanza. Nuestra capacidad de abundar en esperanza por el poder del Espíritu Santo aumenta al vivir el Evangelio más perfectamente. Las cosas por las que tenemos esperanza nos conducen a la fe, mientras que las cosas en las que tenemos esperanza nos conducen a la caridad. Las tres cualidades, fe, esperanza y caridad, trabajan juntas fundadas en la verdad y en la luz del Evangelio restaurado de Jesucristo y nos guían para que abundemos en buenas obras. Nuevamente en este versículo 4 leemos también que dice: impulsados a glorificar a Dios. En la revista Leona de enero del 2014, el elder M. Russell Ballard escribió: los insto a que se comprometan con ustedes mismos y con el Padre Celestial a dedicar su vida y a consagrar su tiempo y dones a la edificación de la Iglesia de Jesucristo en espera de la segunda venida del Salvador. Dejen que el motivo de sus pensamientos y acciones sea glorificar a Dios y bendecir a su prójimo. Permitan que ese deseo los inspire a recibir cada nueva mañana con entusiasmo y dejen que impulse sus pensamientos y acciones a lo largo de cada día. Si lo hacen, serán bendecidos en medio de un mundo que rápidamente está perdiendo su camino. Y ustedes y sus seres queridos se sentirán seguros y serán felices. Esto no significa que no enfrentarán tribulaciones y pruebas.
pero sí quiere decir que tendrán el poder espiritual para afrontarlas con fe y confianza en el Señor. Continuamos leyendo, por favor, Éter 12, versículo 6. Versículo 6, capítulo 12 de Éter, por favor, en el libro de Mormón. Este es uno de los discursos más profundos sobre la fe. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Gracias. Podríamos decir que solamente es igualado por el profeta Alma. Él habló, ya lo vimos en unas lecciones anteriores, sobre una semilla. Después de notar los diligentes esfuerzos de Éter y predicar y profetizar cosas grandes y maravillosas a los jareditas, Moroni informó que no creyeron porque no las veían. David, explícanos por favor un poco de esto. Mira, aquí hay un punto muy importante en cuanto a la fe y me gustaría citar un discurso que precisamente el presidente Spencer W. Kimball habló en cuanto a la fe y él la compara con lo que él llamó la siembra para una siega eterna. En la iglesia, híjole, yo creo que todos hemos tenido el testimonio de personas que son fieles y que son demasiado devotos y que consagran su vida y sus esfuerzos al servicio del Señor y solamente motivados por la seguridad de agradarle a Él de esa forma. Y también yo siento que se sienten motivados y confían en la promesa que encontramos en las Escrituras que dice: probadme en esto y veréis. Mas, sin embargo, el presidente Kimball se pregunta ¿por qué es que el hombre no quiere poner su confianza en el Creador? A diferencia de estos seres que nosotros hemos visto en la iglesia, ¿no? Sí. Y que de los cuales podemos dar testimonio, cómo es que muchas veces el hombre decide poner su confianza en otras cosas y no en el Creador, cuando Él ha prometido que todas las bendiciones quiere Él derramarlas sobre sus hijos de acuerdo a su fidelidad. Fíjate que él habla de que el hombre cada vez pone más la confianza en el brazo de la carne y presciende de la ayuda de aquel que tanto podría hacer por él. Y un poquito otra vez mencionando las Escrituras dice: el Señor nos ha pedido que lo pongamos a prueba. Cuando nos dicen las Escrituras: probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Aquí nosotros nos damos cuenta cómo después de Moroni, el profeta Moroni, después de hacernos un relato de las últimas batallas de los jareditas, de la condición en la que ya estaba el pueblo jaredita, y pues yo creo que no es un panorama muy bueno, es un panorama catastrófico, Sí. terrible, espantoso, cómo él detiene su narración para poder él hablar acerca de los principios y preceptos en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque siento que él sentía esa preocupación, porque él sabía que esto que él estaba escribiendo venía para nosotros, o estaba dirigido a esta generación. Y lo que él quería era precisamente que esta generación pudiéramos entender realmente lo que era la fe. Y el presidente Kimball menciona, y lo voy a leer textualmente como él lo dice: quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas,
quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio, sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Citando el versículo del capítulo 12 de Éter, el versículo 6. Y él pone como ejemplo a Adán, a nuestro padre Adán, que él realmente entendía cuál era este principio, que primeramente tenemos que poner en ejercicio y en prueba la fe para que posteriormente vengan los milagros o vengan las bendiciones. Y él menciona, no sé si recuerden ese pasaje que se encuentra en Moisés capítulo 5 versículos 6 y 7, cuando él ofrece un sacrificio y se le aparece un ángel y el ángel le dice: ¿por qué ofrece sacrificio al Señor? Y Adán le contesta: no sé, sino que el Señor me lo mandó. Aquí vemos cómo Adán muestra tener una fe inquebrantable en el Señor y cómo es un hecho que el testimonio y el milagro vienen después y no antes de la fe. Ahora, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál fue la recompensa para Adán? El ángel procuró iluminarle con mayor conocimiento cuando él le dice: esto es una semejanza del sacrificio del unigénito. Y el presidente Kimball menciona: es cuando plantamos con fe la semilla que pronto vemos el milagro de su florecimiento. Pero el hombre muchas veces no ha entendido esto y ha alterado el orden del proceso. Y yo creo que esto es lo que nosotros no hemos logrado entender, que queremos nosotros tener la recompensa antes del servicio o antes de poner en prueba nuestra fe. Y él menciona ejemplos bien claros y me gustaría citarlo tal como él lo enseña. Dice: no obstante, a muchos de nosotros sí nos gustaría gozar de toda fuerza y vigor, sino observar las leyes de la salud, de una prosperidad procedente de las ventanas abiertas de los cielos, sin cumplir con el pago de los diezmos. Quisiéramos gozar de una estrecha comunión con nuestro Padre sin ni siquiera observar el ayuno y la oración, o tener lluvia en la estación de vida o paz sobre la tierra sin procurar guardar el día de reposo, ni obedecer los otros mandamientos que Él nos ha dado. Quisiéramos cortar la rosa antes de plantar sus raíces, o recoger el grano antes de sembrarlo y cultivarlo. O si tan solo pudiéramos comprender lo que él explica, hablando del profeta Moroni, porque si no hay fe entre los hijos de los hombres, Dios no puede hacer ningún milagro entre ellos. En ningún tiempo ha obrado alguien milagros, sino hasta después de su fe, y por tanto, primero creyeron en el Hijo de Dios. El Señor ha puesto en claro que la fe no se desarrolla por medio de los milagros, pero he aquí, la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que tienen fe. A los escribas y fariseos, que eran aquellos que exigían señales sin antes haber ejercido la fe y realizado las obras necesarias, el Señor les dijo: la generación mala y adúltera demanda señales. Hoy, más que nunca, necesitamos ejercer ese tipo de fe. Es poco lo que podemos ver en el presente y no sabemos qué nos depara el mañana. Los accidentes, las enfermedades y aún la muerte misma parecen acosarnos continuamente. Nunca sabemos cuándo puede sobrevenirnos uno de estos. Se requiere fe
una fe ciega para empezar desde joven a enfrentar las responsabilidades de crear una familia cuando hay tanta incertidumbre financiera. Se requiere fe el que una joven madre prefiera dedicarse a crear a su familia en lugar de aceptar una oferta de empleo, especialmente en los casos en que los jóvenes o el esposo todavía no termina una carrera profesional. Se requiere una verdadera fe para observar el día de reposo cuando existen 1 y 1000 oportunidades para trabajar y ganar dinero o para hacer buenos negocios en estos días. Asimismo, se requiere mucha fe para pagar diezmos cuando los ingresos son escasos y las demandas mayores. Se requiere fe para ayunar, hacer las oraciones familiares y observar la palabra de sabiduría. El mismo tipo de fe se necesita para hacer las visitas de orientación familiar, el trabajo misional y cualquier otro servicio para el cual hay que sacrificarse. De igual manera, es por causa de la fe que sirven misioneros regulares para el Señor. Pero sabed que todos estos actos son los que constituyen la siembra, mientras que las familias devotas y fieles, la seguridad espiritual, la paz y la vida eterna son el fruto de esta siembra. Vaya. Entonces, a veces queremos tener el milagro y yo creo que esto es algo lógico. A un competidor de una justa olímpica no lo van a condecorar antes de que corra o que pase por la prueba a la cual se inscribió. Se le da la presea al que ganó después de la prueba. Pero fíjate que por otro lado encontré algo muy interesante que enseñó precisamente el del Jeffrey R. Holland. Él menciona que hay 3 niveles de fe y que estos 3 niveles de fe son un requisito importante para que nosotros podamos ver milagros en nuestras vidas. Y me gustaría mencionarlos rápidamente, por favor, y poderlos comparar con algunos ejemplos. Regresando un poquito con el ejemplo de Adán, precisamente cuando él está haciendo el sacrificio, y un poquito el de Jared. Sale, viene, aquí estamos tomando nota. El primer nivel nos dice que la fe es la fe preparatoria. Ese es el primer nivel de fe. Y dice que se forma con las experiencias del pasado y con el conocimiento con el que contamos en el momento, y lo cual proporciona una base para creer. Cuando Adán hizo el sacrificio, él se basó en el conocimiento que él tenía en el momento. Hay que recordar que él tuvo que haber sido, estamos completamente seguros, que tuvo que haber recibido instrucciones de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo a detalle de cómo debería él de ofrecer ese sacrificio. Las especificaciones del corderito, cómo tenía que ser blanco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él se estaba basando en el conocimiento que él ya había adquirido en ese momento. Ahora, también se estaba basando en las experiencias que él había vivido. ¿Qué experiencias? Primeramente, él ya había vivido en el paraíso, en el jardín de Edén. Él había conversado cara a cara con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo. Había experimentado el engaño de Satanás y la caída. Y obviamente tenía conocimiento de que estaba sufriendo el estado caído y que había sido expulsado del jardín de Edén por haber comido del fruto prohibido. Y también para ese momento
sabemos que él se le había enseñado la ley del sacrificio y que la había tomado como convenio con el Señor. O sea, ya había hecho él convenios. Entonces, él tenía ya todo ese conocimiento que esas experiencias previas le habían otorgado. Él sabía quién era el Dios verdadero, creador de esta tierra, y sabía quién era Jesucristo, y sabía el papel importante que jugaba Jesucristo. Y así es como él, confiado en esa fe que él había desarrollado por esas experiencias vividas y por ese conocimiento, es que él dijo, yo voy a cumplir y voy a sacrificar el corderito, tal como se me enseñó. Pero no sabía el significado, no sabía para qué, no sabía el porqué de las cosas. Sabía el cómo, pero no sabía el porqué ni el para qué. Entonces, esa es la fe preparatoria. Después viene el siguiente nivel, que es la fe redentora. ¿Qué es la fe redentora? A menudo se debe de ejercer esta fe en lo referente a experiencias venideras o lo desconocido, lo cual ofrece una oportunidad para los milagros. Él, confiando en que había hecho un convenio con el Dios verdadero y con nuestro hermano mayor Jesucristo, él confió y él esperaba algo en el futuro, algo que él no conocía, pero que sabía que era justo. Y él dijo, yo voy a ofrecer el por qué, no sé, pero yo sé que es justo y yo sé que si cumplo con ese convenio, voy a recibir algo bueno. Y eso lo podemos comparar con nosotros. Muchas veces nosotros no entendemos perfectamente bien la expiación de Jesucristo, pero sabemos y ejercemos la fe de algo que no vemos, pero que sabemos que va a suceder en el futuro. No sabemos ni entendemos todavía con detalle cómo va a ser la resurrección. Sin embargo, nosotros creemos que vamos a resucitar y ejercemos esa fe redentora. No sabemos que al morir, o sea, no tenemos detalle ni conocimiento vívido de que cómo va a ser nuestra muerte y cómo es el mundo de los espíritus y todo esto. Podemos tener conocimiento, pero no lo tenemos a detalle, no lo comprendemos bien, pero sabemos y confiamos en algo que no vemos y que es a futuro. Y por eso dice que es la antesala para que puedan ocurrir los milagros. Una vez que ya hemos pasado por este nivel, entonces viene el tercer nivel, que es la fe rigurosa. Y el Elder Holland menciona que es la que mueve montañas como la del hermano de Jared. Esa fe precede al milagro y al conocimiento. Y es la fe que nos lleva a actuar, a accionar. Ya hice el convenio, sé que si guardo mis convenios voy a recibir promesas y esas promesas se van a cumplir. Si no es a futuro en esta vida, puede ser en la otra vida, que es el segundo nivel, pero ahora viene el tercer nivel, actuar. Y creo que Adán lo hizo, porque él mató el becerrito y lo abrió. Jared, ¿qué hizo? Jared fue y cortó las piedritas y fue y le dijo al Señor, yo sé y tengo fe que si tú las tocas, estas van a brillar y nos van a iluminar durante todo nuestro camino. Y yo sé que tú me vas a mostrar todas las cosas que yo creo. Nefi, cuando él quería saber
y ver lo que su padre vio cuando el Señor le pregunta, ¿y crees en todo? Sí creo, y sé que tú me lo vas a mostrar. Y el Señor, ante tal fe, ya no pudo hacer nada. Aquí está. Uh-huh. Entonces, ahí esos son los 3 niveles. Uh-huh. Pero el tercer nivel, ese sí es el riguroso, es el que nos lleva a actuar. Si no actuamos, si no trabajamos, si no pagamos el precio para recibir las bendiciones, no las vamos a recibir. Podríamos tener una muy buena fe preparatoria, podríamos tener una muy buena fe redentora, creer en la expiación de Jesucristo, creer que Él nos va a salvar, creer que vamos a resucitar, que vamos a estar con nuestras familias unidas para siempre y todo eso. Pero si no nos ponemos a trabajar y guardamos los convenios que hemos hecho en el templo, los convenios que hicimos desde bautizarnos, si nos aplicamos la caridad, si no aplicamos la hermandad, si no trabajamos en la obra del Señor, entonces no vienen los milagros, no vienen las promesas, no viene el conocimiento. Uh-huh. Muchas gracias, David. Vamos a continuar leyendo Primera de Pedro 1, versículo 6, por favor, en la Biblia. Pero antes de terminar, me gustaría claro, dar una cita precisamente del Elder Holland, nada más para terminar esto, y dice: por favor. La fe es aceptar de forma incondicional y por anticipado cualquier condición que Dios pueda exigir tanto en el futuro cercano como en el futuro lejano. Gracias, qué buen complemento. Ahora sí, por favor, Primera de Pedro 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque, si es necesario, por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos con diversas tentaciones. Con el propósito de demostrar la verdad de este principio, Moroni recurrió a una serie de episodios que ya hemos leído en el libro de Mormón y que también mencionó David. Moroni esperaba que los lectores recordaran cómo los personajes en cada historia solamente recibieron un testimonio del poder de Dios después de sus pruebas. Y no solo se refiere a los momentos de adversidad o pruebas. La frase, la prueba de vuestra fe, describe cualquier cosa que nos dé la oportunidad de demostrar o ejercer nuestra fe en Jesucristo. Es un impulso natural querer vivir o oír o sentir algo antes de aceptar que es verdad. El Señor revierte esta inclinación, requiriendo fe y obediencia antes de dar confirmaciones empíricas o milagrosas de la verdad. Creer sin ver dará como resultado una visión mayor. Este tipo de fe que no depende de la vista mortal, abre los ojos espirituales a una mayor visión de las cosas de Dios. Andrew Skinner y Kelly Ogden explicaron: sabemos que nuestra visión mortal es extremadamente limitada. Hay un amplio espectro de ondas y rayos a nuestro alrededor que nuestros ojos, que son instrumentos increíbles como son, no ven. En asuntos espirituales no vemos con nuestros ojos, sino con nuestros espíritus. Nuestro espíritu, mejorado y vivificado o acelerado por el Espíritu de Dios, puede ver y comprender mucho más allá de cualquier capacidad mortal. En la revista Liaona de septiembre del 2007, el elder David A. Bednar enseñó: la fe que alimenta este proceso continuo se desarrolla, evoluciona y cambia. Al volvernos nuevamente hacia un futuro incierto, la certeza nos conduce a la acción y produce convicción, con lo que aumenta la certeza. Explicó además que esta es como una espiral que al ir ascendiendo se expande y se amplía. Entendemos entonces que el propósito de las adversidades y las pruebas es mucho más que proporcionar un requisito previo para recibir respuestas a las preguntas. Es desarrollar un carácter espiritual, llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. En la Liaona de julio de 1997, el elder James E. Faust mencionó: todos deben pasar por un fuego purificador. Así, lo insignificante y lo que no es importante en nuestra vida se derretirá como la escoria, haciendo que nuestra fe se mantenga viva,
fuerte e intacta. Parece que hubiera mucho dolor, angustia y a menudo congoja en todos, incluso en aquellos que procuran sinceramente hacer lo correcto y ser fieles. Aún así, eso es parte de la purificación que se requiere para llegar a conocer a Dios. Está muy interesante, ¿no? Cómo tenemos que ver nuestras pruebas. Son como nuestra purificación. Exactamente. En el versículo 23, Moroni está preocupado de que las personas que lean sus palabras se burlarían debido a su debilidad y recibe la respuesta del Señor. Esta la encontraremos en Éter 12, versículo 27. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Entendemos que como seres mortales necesitamos la ayuda del Señor y complementaremos con el versículo 37, por favor, del mismo capítulo 12 de Éter. Y aconteció que el Señor me dijo: si no tienen caridad es cosa que nada tiene que ver contigo, tú has sido fiel, por tanto tus vestidos estarán limpios. Y porque has visto tu debilidad serás fortalecido, aún hasta sentarte en el lugar que he preparado en las mansiones de mi Padre. En la Conferencia General de abril de 2017, el presidente Henry B. Eyring dijo: aquellos que no ven sus debilidades no progresan. El reconocer sus debilidades es una bendición, ya que las ayuda a permanecer humildes y las hace acudir al Salvador. El Espíritu no solo nos consuela, sino que también es el agente por la cual la expiación obra un cambio en nuestra propia naturaleza. Entonces las cosas débiles se hacen fuertes. Vamos por favor a nuestro libro de la perla de gran precio, en el último que se llama Artículos de Fe, y vamos a leer el número 10. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus, que Sión, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. Y ahora por favor regrésense a Éter, esta vez entraremos al capítulo 13, versículo 3. Y de que era el sitio de la Nueva Jerusalén que descendería del cielo y el santo santuario del Señor. Muchas gracias. David, explícanos esto de la Nueva Jerusalén, por favor. Ok, fíjate que sobre todo en este capítulo 13 de Éter, en los versículos del 1 al 12, nos muestra la grandeza de Éter como, no solamente como profeta, sino también como vidente. El Señor le mostró muchas cosas maravillosas que podemos darnos cuenta cuando leemos y analizamos bien estos versículos, que el Señor le mostró a Éter incluso desde la creación de la tierra, de los orígenes de esta tierra, hasta el milenio y posteriormente del milenio. Y muchas de las enseñanzas que vienen ahí las podemos comparar con lo que el Señor le reveló a Juan el Amado en Apocalipsis incluso. Solamente que aquí habla con un poquito de más detalle y nos arroja más conocimiento, un poquito más, nos amplía más o nos aclara más sobre todo el punto de la Nueva Jerusalén. Tradicionalmente las religiones cristianas mencionan que o tienen la idea de que la Nueva Jerusalén será la Jerusalén que conocemos actualmente, antigua, que fue construida en la época del rey David, donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, la que se encuentra en Palestina, lo que hoy llamamos el Estado de Israel. Pero aquí nos habla que es una nueva Jerusalén. Las Escrituras nos mencionan que esa Jerusalén que existe ahorita, actualmente, en el Medio Oriente, va a ser reconstruida. Pero aquí nos habla de una nueva Jerusalén. Y hay que destacar 5 puntos que Éter menciona en cuanto a esa nueva Jerusalén. El primer punto a destacar
lo encontramos en el versículo 3, donde nos dice que sería o será el santo santuario del Señor. ¿Qué quiere decir? Que esa ciudad tiene un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El que sea la morada donde el Señor Jesucristo vivirá durante el milenio. Ajá. Por eso menciona que es un santo santuario del Señor. Es como lo que ahorita sería para nosotros un templo. ¿Ok? Número 2. Lo encontramos en el versículo 4 y 6. Sería edificada en el continente americano para el resto de la posteridad de José. Entonces, aquí ya nosotros podemos entender que no es la Jerusalén antigua que será restaurada, porque una cosa es ser restaurada y otra cosa es una nueva Jerusalén. ¿Ok? Entonces, aquí nos menciona que la nueva Jerusalén se construiría en el continente americano. Luego, en los versículos 8 y 9 encontramos el tercer punto a destacar. Sería una ciudad santa semejante a la Jerusalén del Señor. O sea que tendrá el mismo nivel de santidad que la Jerusalén que conocemos actualmente en el Medio Oriente. Luego, el cuarto punto a destacar que nos menciona Éter en cuanto a la Nueva Jerusalén, permanecería hasta que la tierra fuese celestializada. ¿Esto qué quiere decir? Que esta Nueva Jerusalén va a estar presente y va a estar aquí sobre el continente americano durante el milenio hasta el momento de va a aguantar hasta la celestialización de la tierra. Luego, punto número 5, será una ciudad. Aquí fíjate que hay algo muy importante que hay que mencionar y que podemos correlacionar con el versículo, con el punto número 2. El punto número 2, repitiéndolo nuevamente, dice que sería edificada en el continente americano para el resto de la posteridad de José. Ahí los miembros de la iglesia podríamos decir, pues en mi bendición patriarcal dice que ya soy de Manasés o soy de Efraín y ya soy miembro de la iglesia y ya tengo mi lugar asegurado en esa ciudad santa. Pero fíjate el conocimiento que aumenta o los requisitos que aumenta el punto número 5. Será una ciudad para los puros y los justos. Hay mucho que trabajar todavía. Hay mucho que trabajar todavía. O sea, nosotros cumplimos el punto número 2, pero ahora nos falta comprobar el punto número 5. Esforzarnos mucho. Porque si los juntamos, entonces quedaría así. Sería una ciudad para los descendientes de la casa de José, puros y justos. Exacto. Entonces, hay mucho que trabajar. Ahora, en su libro de preguntas y respuestas del Evangelio del presidente Joseph Fielding Smith, nos menciona que durante el milenio nosotros, y fíjate que eso fue algo que yo descubrí y que me emocionó muchísimo. Nos habla, normalmente nosotros creemos que habrá dos ciudades especiales, que es la Nueva Jerusalén en el continente americano y la Jerusalén antigua, que es la ciudad que conocemos. Pero fíjate que él nos habla que habrá 3. ¿En qué contexto? No lo sé. Pero habría que estudiar un poquito más. Y yo creo que esto nos puede animar a poder ir a nuestras escrituras
a todo lo que nuestros profetas nos han enseñado en cuanto al milenio y rascarle un poquito más, ¿no? Fíjate lo que él enseña. En el día de la regeneración, cuando todo se ha renovado, habrá 3 grandes ciudades santas. Una será la Jerusalén antigua, que será reconstruida según las profecías que se encuentran en Ezequiel. La segunda ciudad será la ciudad de Enoc, que se nos habla bien detalladamente en el libro de Moisés, en el capítulo 7, versículos del 62 al 64. Esta ciudad, junto con sus habitantes, fue arrebatada de la tierra cuando Enoc fue trasladado, la cual también será restaurada. Entonces, ahí vemos otra ciudad. Y la tercera, que es llamada Sión, o sea, la Nueva Jerusalén, que es la simiente de José. Ellos construirán aquí, sobre este continente americano. Entonces, wow, ¿no? Ahí dices, aquí hay algo interesante, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta cómo realmente los profetas actuales y las revelaciones antiguas nos dicen que cuando se refiere a la Nueva Jerusalén, no se refiere a Jerusalén antigua, sino se refiere a la Jerusalén que va a ser construida aquí en el continente americano. ¿Y por quién va a ser construida? Pues ya sabemos que va a ser construida por el remanente de José, pero como dice ahí, los justos y puros. Y solamente ya para terminar, quisiera citar un fragmento del versículo 2 del capítulo 13, donde nos demuestra desde cuándo el continente americano, aquí el Señor le revela a Éter, desde cuándo el continente americano fue escogido para ser un lugar santo. Y yo creo que nos puede demostrar, podemos nosotros discernir o tratar de entender la responsabilidad que tenemos los que habitamos en este continente. Y dice así: después que se hubieron retirado las aguas de la superficie de esta tierra, estamos hablando cuando las aguas del diluvio bajaron y ya la faz de la tierra quedó tal como la conocemos ahorita. Porque antes del diluvio la tierra era diferente, era como una Pangea. Después de que bajaron las aguas del diluvio, es como quedó la faz de la tierra, como nosotros ahorita la conocemos, o parecida a la que nosotros ya conocemos ahorita. Entonces dice, después que se hubiera retirado las aguas de la superficie de esta tierra, llegó a ser una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra escogida del Señor. Por tanto, el Señor quiere que los sirvan a Él todos los hombres que habiten sobre la faz de ella. Entonces, aquí yo creo que debemos de meditar un poquito en cuanto a la gran bendición que nosotros tenemos de haber nacido en esta tierra, del linaje que somos. Qué bendición tan especial. Sí. Pero que también debemos de reflexionar la responsabilidad tan grande que es el vivir en una tierra escogida y en una tierra santa. ¿Qué se espera de nosotros? Pues que vivamos de acuerdo a la santidad de esta tierra, ¿no? Y lo vimos en lecciones anteriores. Esta tierra fue escogida. Y precisamente el Señor lo mencionó a Jared.
Como ya vimos, otro nombre para la Nueva Jerusalén es Sion. Si bien la Nueva Jerusalén y la ciudad de Jerusalén serán establecidas en el futuro, todos los miembros de la Iglesia pueden procurar establecer Sion ahora, donde sea que vivan. En el sentido más básico de la palabra, Sion es los puros de corazón. Como referencia pueden irse a Doctrina y Convenios 97-21. En la Conferencia General de octubre del 2008, el elder D. Todd Christofferson dijo: otro nombre para la Nueva Jerusalén es Sion. Es Sion debido al carácter, a los atributos y a la fidelidad de sus habitantes. Recuerden que el Señor llamó Sion a su pueblo porque eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Si queremos establecer Sion en nuestros hogares, ramas, barrios y estacas, debemos estar a la altura de esa norma. Será preciso, 1, que lleguemos a ser unidos en corazón y voluntad; 2, que individual y colectivamente lleguemos a ser un pueblo santo; y 3, que cuidemos de los pobres y los necesitados. En los capítulos 13 y 14 de Éter, los jareditas rechazaron a Éter y lo echaron de entre ellos. Durante el día, Éter se escondía en el hueco de una roca, donde terminó su registro de los jareditas. Por la noche, salía a ver las cosas que estaban ocurriéndole a su pueblo. Los jareditas y escribió en cuanto a lo que vio. Las guerras continuaron en la tierra. 3 hombres, Shared, Gilead y Lib, uno detrás del otro, intentaron tomar el reino de Coriantumr. Finalmente, las combinaciones secretas lograron más poder y la nación entera pasó a estar envuelta en la guerra. Toda la gente sobre la faz de la tierra estaba derramando sangre y no había quien la detuviera. El último enemigo de Coriantumr fue un hombre llamado Shiz. En el capítulo 15, la gente de Coriantumr y la gente de Shiz continuaron luchando unos con otros. Esa batalla, en la cual la nación jaredita fue destruida, se libró cerca de un cerro llamado Rama. Cientos de años más tarde, la civilización nefita fue destruida en una batalla cerca del mismo cerro, que en ese entonces se llamaba Cumora. Los ejércitos de Coriantumr y de Shiz pelearon hasta que solo quedaron ellos dos. Entonces Coriantumr mató a Shiz. Como Éter había profetizado, toda la gente del reino había muerto, excepto Coriantumr, quien luego vivió para ver cómo otro pueblo, el pueblo de Zarahemla, heredaba la tierra. David, ¿por qué es importante que sepamos esta manera de gobierno? ¿Por qué es peligroso dejar el gobierno en manos de un rey? Explícanos. Pues yo creo que a lo largo de todas las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Libro de Mormón, nos podemos enterar, nos podemos dar cuenta, o somos testigos al leerlos, de los desenlaces crueles, nefastos, terribles, para todos aquellos que deciden tener como gobernante un rey. Y fíjate que encontré algo muy interesante en un libro que se llama Leí en el desierto y el mundo de los jareditas, que está escrito por un hombre que se llama Hugh Navely. Él, a pesar de que no es una autoridad general, lo citan mucho. Sí. Es un gran catedrático en la Universidad de Brigham Young. Es un hombre, es arqueólogo, sí, historiador, ¿cómo se llaman los que estudian? Sociólogo. Y él se ha dedicado precisamente a buscar datos históricos, referencias arqueológicas, antropológicas, sociológicas, para poder lograr que el Libro de Mormón tenga una sustentación científica. Y ha tenido muchísimo éxito, ha logrado hacer cosas maravillosas, ¿no? Entonces es una gran eminencia, y él en su libro menciona precisamente que hay 2 puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo en las guerras. El punto número 1 dice que las guerras eran un encuentro personal entre los reyes. Y sí es cierto, o sea, eran los intereses personales del rey
tal vez por querer tener más tierras, querer tener más poder, querer tener la razón. Entonces era el conflicto que había entre esos dos reyes lo que originaba estas batallas. Dice, la batalla debería continuar hasta que uno de estos dos muriera o cayera prisionero el uno del otro. Y punto número 2. Por lo tanto, la estrategia militar de la batalla se efectuaba de tal manera que el rey era el último en caer. Y el propósito del ejército era únicamente el defenderlo a él. Entonces, aquí nos damos cuenta precisamente cómo realmente el propósito de las batallas no era, a diferencia de las batallas anteriores que vimos con los nefitas, que defendían su religión, su libertad, su pueblo, etcétera, uh-huh. etcétera. Aquí no era así. Era el defender el rey y los intereses del rey, y el pueblo pasaba a último plano. Así es. Y era lo que precisamente en las batallas de Asia antigua se le llamaba como la sagrada muralla humana, donde podía fallecer todo el pueblo, pero el rey era el último que moría, o en su defecto ni siquiera lo mataban. Lo podemos ver, y era clásico en las batallas asiáticas antiquísimas. Precisamente el rey era tomado por el adversario y era prisionero, y pasaban muchos años estos reyes en prisión con el objetivo de que no le hiciera rivalidad y que los súbditos de ese rey pasaran a ser súbditos del rey vencedor. Uh-huh. Entonces era como una guerra de poderes. Uh-huh. Y el pueblo era el que tomaba la peor parte en estas batallas, ¿no? Y entonces aquí nos menciona que este modelo de batalla lo tomaron los europeos. Entonces nos podemos dar cuenta, y tú dices, bueno, ¿y por qué tanto hablar de historia y de todo esto? ¿Qué podemos concluir de estas dos cosas? Primeramente, podemos concluir uno de los puntos es que para todos aquellos que creemos en el Libro de Mormón puede ser un testimonio y una prueba más. Y también para aquellos que son los retractores del Libro de Mormón, que dicen que el Libro de Mormón fue escrito por José Smith y que fue un cuento inventado por él y por sus fantasías y que él lo escribió, que realmente las batallas jareditas tienen un sostenimiento histórico, tienen un referente, tienen un paralelo histórico con las batallas de la antigüedad. ¿Cómo nos podemos explicar que un jovencito que no sabía mucho de mundo, que no sabía mucho de historia universal de su tiempo, y mucho menos de la antigüedad, y las estrategias asiáticas, y las estrategias de estas batallas, pudo recrear con detalle las batallas jareditas con este tipo de estrategias? Eso solamente para nosotros como creyentes y que tenemos un testimonio del Libro de Mormón, sabemos que pudo haber sido revelado, tuvo que haber sido real esos anales, y que tuvieron que haber sido traducidos por el poder de Dios. O sea, primeramente ese es un antecedente histórico de que el Libro de Mormón es verdadero y que es creíble, y que su procedencia es divina. Y número 2, el mismo Navely lo cita.
es imposible para nosotros imaginarnos en toda su magnitud el horror de esas batallas finales entre los jareditas, en la cual aún las mujeres y los niños tomaron las armas y fueron enviados a luchar. Aquí tenemos un cuadro ilustrativo de lo que llegan a ser los hombres cuando el Espíritu del Señor los abandona y deja de contender con ellos. Entonces, ese es el punto 2 que podemos nosotros entender de todo esto. El desenlace terrible, doloroso, que es cuando una nación completa pierden el Espíritu Santo y cómo todo esto se desemboca en una guerra terrible y desafortunadamente son guerras de exterminio total. Y solamente para defender a un hombre que ellos toman como su rey y lo ponen en primer lugar antes que a Dios. Exactamente. Muchas gracias. Vamos a leer el capítulo 15, versículo 33, por favor. Y el Señor habló a Éter y le dijo, sal, y salió. Y vio que se habían cumplido todas las palabras del Señor, y concluyó sus anales, y ni la 100ª parte he escrito yo, y los escondió de tal modo que el pueblo del Limi los encontró. Muchas gracias. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos mucho su tiempo. Agradecemos también el interés que tienen en aprender un poquito más de las Escrituras. No olvidemos que la fe es la que ya vimos, va a mover montañas. Es esa fe que nosotros debemos de tener constantemente para poder avanzar, para progresar, para superar cualquier desafío que tengamos en esta vida. Es también obtener un testimonio espiritual después del final de nuestras pruebas. No se den por vencidos. No tiren la toalla, como decimos comúnmente en México. No se rindan, sigamos adelante, sigamos viendo hacia el futuro y viendo hacia el cielo, porque nuestro Creador está pendiente de nosotros. Muchísimas gracias y estaremos aquí la próxima vez. Excelente semana. Pues amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por darnos esa confianza de estar con ustedes y poder compartir todo esto, lo que nosotros aprendemos y descubrimos en las Escrituras. Cualquier comentario que quieran ustedes hacernos, háganoslo llegar por medio de nuestras redes sociales. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, crítica, lo que quieran. Ustedes son los que realmente hacen este programa. Y también les queremos pedir que estén muy atentos a una emisión que vamos a tener especial navideña, donde nos vamos a unir con otros programas hermanos de Chilango Radionet. Sí. Ajá. Como es Déjame que te cuente. Deja que te cuente. Y más de Beatles. Vamos a tener nuestra cena navideña o reunión navideña de la estación. Y vamos a grabar un programa especial ahí que esperemos subirlos. Y vamos a tratar cosas muy bonitas en cuanto a Navidad, en cuanto a buena música y tradiciones de la Navidad, como se celebra en México. Esperemos sus comentarios para saber cómo lo celebran también en sus países. Así es que no se pierdan esa emisión especial. Sí, quédense con nosotros y compártanos también para que mucha más gente conozca sobre Éter y el Libro de Mormón simplificado. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Les agradecemos que siempre estén al pendiente de este programa y que sigamos en su preferencia. Yo soy Iván Rocha y me despido a nombre de mis compañeros y que tengan un bonito inicio de semana. Y nos estamos escuchando la próxima emisión. Hasta luego. En la profundidad del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habitaba un verano invencible. Albert Camus, novelista francés.
Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radionet.